Me llamo Diego, tengo 19 años y trabajo en la tiendita de mi familia en Santa María del Oro, un pueblito tranquilo de Jalisco. Hasta hace poco, mi vida era un mar de tranquilidad, pero eso cambió drásticamente. Todo empezó una tarde bochornosa de verano, cuando estaba acomodando los anaqueles de la tienda. Sonó la campanita de la puerta y entró doña Lupe, toda agitada, queriendo hablar con mi mamá. «¡Carmen! ¡Carmen!», gritaba, casi sin aliento. Mi mamá salió de la trastienda de un brinco, pensando que se acababa el mundo. Doña Lupe empezó a parlotear sobre el río y el puente viejo, y fue ahí cuando mis oídos se aguzaron. Desde chiquillo, ese lugar me ponía la piel chinita, pero nunca supe bien por qué. La plática de las dos se fue haciendo cada vez más bajita, y me acerqué para tratar de escuchar mejor. Fue entonces cuando oí por primera vez sobre la Mujer del Río. Según doña Lupe, era una leyenda antigua de nuestro pueblo. Una mujer misteriosa que aparecía cada 10 años para atraer a los hombres al río. La neta, al principio pensé que todo eso era una babosada, cosa de gente supersticiosa, pero el modo en que mi mamá se puso pálida me dejó con la duda. Esa noche, no pude pegar el ojo. Me la pasé pensando en el río, en el puente viejo y en esa tal mujer misteriosa. El aire soplaba fuerte afuera, haciendo que las ventanas se azotaran, y juraba que oía susurros que venían de lejos. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación echando chispas, pero algo en el fondo de mi mente me decía que había más rollo en esta historia. Al día siguiente, fui a visitar a mi abuelo, don Javier. Si hay alguien que se sabe todos los chismes de este pueblo, es él. Llegué a su casa y lo encontré sentado en el porche, fumando su pipa vieja. Apenas abrí la boca para hablar y ya me cortó. «Viniste a saber sobre la Mujer del Río, ¿verdad?». Me quedé con el ojo cuadrado. ¿Cómo le hacía para adivinar? Don Javier me miró con esos ojos llenos de sabiduría y empezó a hablar. Según él, la leyenda era más vieja que el pueblo mismo. La Mujer del Río era un espíritu vengativo, una mujer que se ahogó hace siglos y ahora volvía para vengarse de los hombres. Pero abue, eso es puro cuento para asustar chamacos, ¿no?, le pregunté, todavía incrédulo. Fue ahí cuando mi abuelo se puso serio de un modo que nunca había visto antes. Me agarró la mano y me dijo: «Diego, mi hijo, hay cosas en este mundo que uno no entiende. Tu tío Ernesto desapareció hace exactamente 10 años. Sentí un escalofrío. Yo estaba bien chiquito cuando el tío Ernesto desapareció, pero me acordaba de la angustia de la familia. La historia de mi abuelo siguió, y cada palabra suya hacía que mi corazón latiera más fuerte. Según él, la noche que el tío Ernesto desapareció, habían visto a una mujer misteriosa cerca del río. Nadie volvió a ver a mi tío, y nunca encontraron el cuerpo. Salí de la casa del abue con más preguntas que respuestas, y una certeza: tenía que descubrir la verdad sobre la Mujer del Río. En los días que siguieron, no pude sacarme de la cabeza la historia del tío Ernesto. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos, y ahora veía mi pueblito de otra manera. Decidí buscar más información, y mi primer paso fue hurgar en el ático de la casa de mi mamá. Allí, entre cajas empolvadas y chunches viejos, encontré un álbum de fotos amarillento por el tiempo. Me senté en el piso de madera que crujía con cada movimiento y empecé a hojear las páginas. Fue cuando me topé con una foto del tío Ernesto. Sonreía, despreocupado, al lado del puente viejo. Se me puso la piel de gallina al notar la fecha estampada en la esquina de la foto, exactamente una semana antes de su desaparición. Volteé la página y encontré recortes de periódico, todos hablando sobre la misteriosa desaparición. «Hombre desaparece sin dejar rastro», decía uno de los encabezados. Los detalles eran escasos, pero un patrón empezó a formarse en mi cabeza. Todos los testigos mencionaban haber visto al tío Ernesto por última vez cerca del río, ya anoche. Algunos hablaban de una figura femenina que se habría avistado en la misma zona,
pero la policía lo descartó como puros chismes sin fundamento. Bajé las escaleras del ático con el corazón en la boca y fui directo a hablar con mi mamá. La encontré en la cocina, preparando la cena. «Mamá», la llamé con la voz temblando un poco. «Cuéntame sobre el día que desapareció el tío Ernesto». Se quedó helada, con el cuchillo de picar verduras suspendido en el aire. Por un momento, pensé que no me iba a contestar, pero entonces soltó un suspiro pesado y se volteó hacia mí. Tenía los ojos aguados cuando empezó a hablar. «Era una noche como cualquier otra», dijo, con la voz baja y temblorosa. «Tu tío había salido a echarse unas chelas con los cuates en la cantina del Pepe. Siempre volvía tarde, pero esa noche…» Hizo una pausa, tragando saliva. «Esa noche no regresó». Mi mamá siguió contando cómo la búsqueda había comenzado a la mañana siguiente, con todo el pueblo movilizándose. La policía revisó cada rincón, los buzos chequearon el río, pero nada. Su voz se quebró en la última palabra. Algunos decían haber visto a una mujer rara cerca del puente viejo esa noche, pero ya sabes cómo es la raza de aquí, siempre lista para creer en apariciones. Trató de sonreír, pero no le llegó a los ojos. Me di cuenta de que, incluso después de tanto tiempo, la herida seguía abierta. Esa noche, acostado en la cama, no podía dejar de pensar. Las piezas del rompecabezas parecían estar ahí, justo frente a mí, pero no lograba encajarlas. La leyenda de la mujer del río, la desaparición del tío Ernesto, los rumores de una mujer misteriosa. Todo parecía conectado de alguna forma que todavía no entendía completamente. Me levanté y fui hasta la ventana, mirando la oscuridad de afuera. El río corría silencioso a lo lejos, y el puente viejo era solo una sombra contra el cielo estrellado. Fue entonces cuando tomé una decisión. Iba a descubrir qué pasó realmente con mi tío, sin importar el costo. Ni me imaginaba que esa decisión cambiaría mi vida para siempre, y me pondría frente a frente con un terror que jamás creí que existiera. Los días fueron pasando, y no podía sacarme esa historia de la cabeza. Empecé a poner más atención a las pláticas de los mayores, a las ruedas de cuentos que se formaban al atardecer en la plaza. Era increíble cómo, de repente, parecía que todo mundo tenía una historia que contar sobre la mujer del río. Don Joaquín, el dueño de la panadería, juraba y perjuraba que había visto a una mujer de blanco caminando sobre las aguas en una noche de luna llena. Doña Rosa, la costurera, contaba en voz bajita que su abuela casi fue llevada por la entidad cuando era joven. Estaba lavando ropa en el río, decía doña Rosa, con los ojos como platos, cuando escuchó un canto tan hermoso que no se aguantó y se metió al agua. Si no fuera porque mi abuelo apareció, siempre terminaba la historia santiguándose 3 veces. Yo escuchaba todo con una mezcla de fascinación y miedo, sintiendo que cada historia me acercaba un poco más a la verdad. Una tarde, mientras ayudaba a mi papá a arreglar el techo de la tienda, él empezó a hablar del tema sin que yo le preguntara nada. «Sabes, mijo», me dijo, usando el apodo cariñoso de siempre, «esta historia de la mujer del río es más vieja que el pueblo mismo». Dejé lo que estaba haciendo y me senté, poniendo toda mi atención. Mi papá no era de hablar mucho, especialmente sobre este tipo de cosas. Continuó, con la voz baja como si temiera que alguien lo escuchara. Dicen que era una india que se enamoró de un conquistador español. Él le prometió volver por ella, pero nunca más apareció. Sus ojos se perdieron en el horizonte, donde el sol empezaba a ponerse. Loca de amor y desesperación, se aventó al río. Desde entonces, regresa cada 10 años para vengarse, llevándose a los hombres al fondo de las aguas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor que hacía. «Pero, apá», le pregunté, tratando de mantener la voz firme, «¿usted cree en eso?». Se quedó callado un momento, como si pesara cada palabra. «Hijo», finalmente respondió, «en este mundo hay cosas que uno no entiende. Mejor respetar y mantenerse lejos del río cuando llegue la época». Con eso, volvió al trabajo,
dejando claro que el tema estaba cerrado. Esa plática con mi papá solo aumentó mi curiosidad. Empecé a hacer cuentas mentalmente, dándome cuenta de que nos estábamos acercando a los 10 años desde la desaparición del tío Ernesto. La coincidencia era demasiado escalofriante para ignorarla. Decidí que necesitaba saber más, y la única persona que podría darme respuestas era mi abuelo, don Javier. Al día siguiente, fui a su casa tempranito. Lo encontré en el patio, cuidando sus plantas como siempre lo hacía. Abue, le llamé yendo directo al grano. Cuénteme más sobre la mujer del río. Me miró por encima de los lentes, con una sonrisa enigmática en los labios. Sabía que ibas a volver a preguntar más, mijo. Ven, siéntate aquí. Señaló una banca de madera gastada por el tiempo. Don Javier empezó a hablar, su voz grave cargada de una sabiduría ancestral. Me contó historias que había escuchado de su propio abuelo. Habló sobre los cambios que el pueblo había sufrido a lo largo de los años, pero siempre con el río y la leyenda como telón de fondo. El agua tiene memoria, Diego, me dijo, con sus ojos fijos en los míos. Y algunas memorias son tan fuertes que se niegan a irse. En ese momento, supe que estaba a punto de sumergirme en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que podía imaginar. Los días fueron pasando, y sentía que algo raro flotaba en el aire del pueblo. La gente andaba más callada, mirando por encima del hombro como si esperaran ver algo, o a alguien, en cualquier momento. Fue una tarde de sábado que don Javier apareció en la casa, con la cara más seria que le había visto jamás. Diego, me llamó, con la voz baja y urgente, necesito hablar contigo, ahorita. Salimos al patio, dejando a mi mamá echando miradas preocupadas por la ventana de la cocina. Don Javier esperó hasta que estuviéramos bien lejos de la casa para empezar a hablar. Mijo, el ciclo se está completando, me dijo, con los ojos clavados en los míos. 10 años. 10 años desde que tu tío desapareció. Y las cosas están empezando a pasar otra vez. Sentí un vacío en el estómago, incluso bajo el sol abrasador de esa tarde. Mi abuelo siguió, contándome sobre las señales que había notado. El río, según él, estaba más agitado en los últimos días. La gente juraba haber escuchado una voz femenina cantando en la noche, viniendo de las aguas. Y ayer, dijo, bajando aún más la voz, Pepe el del bar me contó que vio a una mujer de blanco caminando en la orilla. Cuando parpadeó, se había esfumado. Tragué saliva, sintiendo la boca seca. Abue, le dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué hacemos? Don Javier me miró con una mezcla de preocupación y determinación. Nos preparamos, mijo, y protegemos a los nuestros. Entonces me contó sobre los rituales que los antiguos hacían para alejar a la mujer del río. Velas blancas en las ventanas, oraciones específicas, amuletos de protección, pero lo más importante, enfatizó, es no acercarse al río, por nada del mundo. En los días que siguieron, vi al pueblo entero movilizarse. La gente colgaba amuletos en las puertas, encendía velas, hacía oraciones en grupo. Por la noche, las calles quedaban desiertas, con todos encerrados en sus casas. Yo observaba todo con una mezcla de fascinación y miedo, sintiendo que estaba en el ojo de un huracán a punto de desatarse sobre nosotros. Una noche, ya no aguanté más estar en casa y decidí dar una vuelta. Ignorando las advertencias de todos, me vi caminando hacia el río. La luna llena iluminaba el camino, lanzando sombras extrañas entre los árboles. Cuando llegué cerca del puente viejo, me detuve, sintiendo el corazón latir fuerte en el pecho. Fue entonces cuando lo escuché, un canto suave, casi imperceptible, viniendo de las aguas. Me quedé paralizado, dividido entre el miedo y una extraña atracción por esa voz. Di un paso hacia el río, como si estuviera hipnotizado. Fue cuando sentí una mano fuerte en mi hombro. Me volteé de un brinco, listo para gritar, pero era don Javier. ¿Qué estás haciendo aquí, mijo?, me preguntó, con la voz mezclada de enojo y preocupación. ¿No escuchaste nada de lo que te dije?
Regresamos a casa en silencio, pero podía sentir la decepción de mi abuelo. Antes de dejarme en la puerta, me agarró del brazo y me dijo, mirándome fijamente a los ojos: Diego, esto no es un juego. Lo que sea que estés pensando hacer, páralo ya. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Entré a la casa con la cabeza dando vueltas, sabiendo que había llegado peligrosamente cerca de algo que no entendía del todo. Esa noche, después del encuentro con don Javier cerca del río, no pude pegar el ojo. Me la pasé dando vueltas en la cama, escuchando el aire afuera y preguntándome si de verdad era el aire o si era otra cosa. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza, pero junto con ellas venía el recuerdo de aquella voz misteriosa que había escuchado en las aguas. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado, una curiosidad que ya no podía controlar. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Iba a investigar esta historia hasta el final, sin importar lo que dijeran. Al fin y al cabo, si nadie hacía nada, ¿cuántas personas más podrían desaparecer como mi tío Ernesto? Empecé mi investigación discretamente, preguntando aquí y allá, siempre con cuidado de no levantar sospechas. Todo el pueblo parecía estar en estado de alerta, y yo no quería llamar la atención sobre lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando me acordé de Chico, un amigo de la infancia que había abierto una tienda de esoterismo en el pueblo vecino. Si alguien podía darme información sobre la mujer del río, ¿sería él? Agarré mi moto vieja y me fui para allá, con el corazón latiéndome fuerte de ansiedad. La tiendita estaba en un callejón estrecho, con un letrero descolorido que anunciaba Misterios del Más Allá en letras góticas. En cuanto entré, el olor a incienso me pegó de golpe. Chico estaba detrás del mostrador, hojeando un libro grueso. Levantó la mirada y sonrió al verme. «Diego, ¿cuánto tiempo, carnal? ¿Qué te trae por acá?» Dudé por un momento, pero decidí ir al grano. «Chico, necesito información sobre la mujer del río», le dije, bajando la voz instintivamente. La sonrisa de Chico desapareció de inmediato. Miró alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando, y me hizo señas para que lo siguiera a la trastienda. Allí, entre estantes llenos de libros viejos y objetos raros, empezó a hablar. «Mano, esto es cosa seria. No es leyenda, ¿eh? Es real». Agarró un libro empolvado de un estante alto. «Toma, échale un ojo a esto». El libro se llamaba Entidades Acuáticas de Jalisco. Lo abrí con cuidado y empecé a hojearlo. Tenía un capítulo entero dedicado a la mujer del río. Mi corazón se aceleró cuando empecé a leer. El libro hablaba de una serie de desapariciones a lo largo de los siglos, todas siguiendo el mismo patrón: hombres vistos por última vez cerca del río, siempre en intervalos de 10 años. Chico siguió hablando, su voz un susurro urgente. «Diego, esta entidad es antigua y poderosa. Se alimenta de la energía vital de los hombres que se lleva. Y lo peor, cuantos más se lleva, más fuerte se vuelve». Sacó un amuleto raro de un cajón. «Toma, llévate esto. Te puede proteger si te la encuentras». Salí de la tienda de Chico con la cabeza dándome vueltas de tanta información y el amuleto pesándome en el bolsillo. Estaba tan distraído que casi me estrello con doña Lupe en la banqueta. Me miró de una manera extraña, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. «Cuidado, mijo», me dijo, bajito. «Hay cosas que es mejor dejar quietas». Asentí, fingiendo estar de acuerdo, pero por dentro mi determinación solo aumentaba. En los días siguientes, empecé a hacer excursiones nocturnas cerca del río. Siempre tenía cuidado de no ser visto, escondiéndome entre los árboles y arbustos. Una de esas noches, vi algo que me heló la sangre, una figura blanca y etérea, caminando sobre las aguas. Por un momento, pensé que era la mismísima mujer del río, pero luego me di cuenta de que era solo el reflejo de la luna en las aguas agitadas. Aún así, el susto fue suficiente para hacerme correr de vuelta a casa. Fue en una de esas noches que se me ocurrió la idea. ¿Y si usaba una cámara? Tal vez podría capturar alguna evidencia concreta de la existencia de la mujer del río.
Le pedí prestada la cámara digital a mi primo y volví al río la noche siguiente. Coloqué la cámara en la rama de un árbol, apuntando al agua, y esperé. Las horas pasaban lentamente, el silencio de la noche roto solo por el croar ocasional de las ranas y el susurro de las hojas. Ya casi me estaba dando por vencido cuando lo escuché. Aquella misma voz suave e hipnotizante que había oído antes. Mi corazón se aceleró. Miré hacia el río y vi algo, una forma indistinta, medio escondida por la niebla que se formaba sobre el agua. Mis manos temblaban mientras intentaba ajustar el enfoque de la cámara. Fue cuando escuché una rama quebrarse detrás de mí. Me di la vuelta de un brinco, esperando ver a don Javier o a algún otro vecino del pueblo. Pero lo que vi hizo que se me helara la sangre en las venas. Lo que vi allí, parado entre los árboles, no era don Javier ni ningún otro vecino del pueblo. Era una figura femenina, etérea, casi transparente bajo la luz de la luna. Mi corazón se detuvo por un segundo y luego se disparó, latiendo tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos. La mujer del río estaba ahí, a menos de 10 metros de mí, y era al mismo tiempo lo más hermoso y lo más aterrador que había visto en mi vida. No se movía, solo me miraba fijamente con unos ojos que parecían contener toda la tristeza del mundo. Su vestido blanco ondeaba suavemente, aunque no había ni pizca de viento. Intenté moverme, correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, incapaz de escapar. Fue entonces cuando empezó a cantar. La melodía era hipnotizante, una mezcla de lamento y seducción que hacía que me doliera el corazón. Cada nota parecía penetrar en mi alma, jalándome hacia ella. Di un paso al frente sin ni siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo. Una parte distante de mi mente gritaba que me detuviera, que huyera, pero el canto de la mujer del río lo ahogaba todo. A medida que me acercaba, pude ver sus rasgos con más claridad. Su rostro era de una belleza sobrenatural, pero había algo mal, algo que no pertenecía a este mundo. Sus ojos, me di cuenta con un escalofrío de horror, no tenían pupilas, eran completamente blancos como los de una estatua. Aún así, no podía apartar la mirada. Extendió su mano hacia mí, un gesto invitador que prometía revelar todos los secretos del universo. Ya estaba en la orilla del río, con el agua helada lamiendo mis pies. Una parte de mí sabía que si daba un paso más, estaría perdido para siempre. Pero el canto era irresistible. Levanté mi mano, a punto de tocar sus dedos translúcidos. Fue en ese momento que sentí algo quemándome contra el pecho. El amuleto que Chico me había dado. En un destello de lucidez, agarré el objeto con fuerza. El dolor del metal caliente contra mi piel me trajo de vuelta a la realidad por un instante. «No», grité, dando un paso atrás. El rostro de la mujer del río se retorció en una máscara de furia, toda su belleza transformándose en algo monstruoso y terrible. Avanzó hacia mí, sus manos ahora pareciendo garras listas para arrastrarme al fondo del río. Tropecé hacia atrás, cayendo en el lodo de la orilla. El amuleto seguía quemándome en la mano, y lo levanté como si fuera un escudo. La mujer del río soltó un grito que parecía venir de otro mundo, un sonido tan lleno de rabia y dolor que hizo vibrar mis huesos. En ese momento, escuché otra voz gritando mi nombre. Era don Javier. Venía corriendo por la orilla del río, sosteniendo algo en las manos que brillaba intensamente. La mujer del río se volteó hacia él, su rostro una mezcla de odio y miedo. Don Javier empezó a recitar algo en una lengua que yo no conocía, su voz fuerte y determinada cortando la noche. La entidad soltó otro grito, esta vez de agonía. Su cuerpo empezó a disolverse, como humo llevado por el viento. Sus ojos sin pupilas se fijaron en mí una última vez, llenos de una promesa silenciosa de venganza, antes de que desapareciera completamente en las aguas del río. Me quedé ahí, temblando y jadeando, apenas creyendo lo que acababa de pasar.
Don Javier llegó hasta mí sin aliento y con el rostro marcado por la preocupación. Me ayudó a levantarme, sus manos temblorosas pero firmes. «Mijo, ¿estás bien?», me preguntó, examinándome de pies a cabeza. Solo pude asentir con la cabeza, todavía en shock por todo lo que había pasado. El río detrás de nosotros volvió a quedarse tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Mi abuelo me guió lejos de la orilla, murmurando palabras de consuelo que apenas podía entender. Cuando llegamos a una distancia segura, se detuvo y me agarró de los hombros, mirándome a los ojos. «Diego, ¿tienes idea del peligro que corriste?», me dijo, su voz una mezcla de alivio y regaño. Bajé la cabeza, sintiendo una ola de vergüenza invadirme. «Perdón, abue. Yo solo quería entender qué pasó con el tío Ernesto». Don Javier soltó un suspiro pesado y sacó del bolsillo el objeto brillante que había usado contra la mujer del río. Era un medallón antiguo, cubierto de símbolos que no reconocía. «Esto», dijo, «es una reliquia muy antigua. Tiene el poder de alejar a entidades como ella». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. «Diego, lo que viste hoy, pocos han sobrevivido para contar la historia». Caminamos de regreso al pueblo en silencio, cada paso alejándonos de aquella pesadilla a la orilla del río. Cuando llegamos a casa, mi mamá estaba en la puerta, pálida de preocupación. Corrió a abrazarme, con lágrimas en los ojos. «¿Dónde estabas? ¿Qué pasó?», preguntó con la voz entrecortada. Don Javier intervino, ahorrándome tener que explicar. «Todo está bien, Carmen. Diego solo necesitaba aprender una lección». Esa noche, sentados en la sala, mi abuelo finalmente me contó más sobre la leyenda. La historia de la mujer del río era más antigua y más compleja de lo que yo imaginaba. «Tu tío Ernesto», don Javier dijo, su voz quebrándose por un momento, «estaba investigando tal leyenda cuando desapareció. Creo que se acercó demasiado a la verdad». Las palabras de mi abuelo cayeron como piedras en mi estómago. El tío Ernesto no había simplemente desaparecido, se había metido con algo mucho más allá de nuestra comprensión. «¿Pero por qué?», pregunté, sintiendo lágrimas formarse en mis ojos. «¿Por qué hace esto?». Don Javier negó con la cabeza tristemente. «Venganza, mijo, venganza por un amor traicionado hace siglos, y cada alma que se lleva solo aumenta su sed por más». Nos quedamos en silencio por un largo rato, el peso de aquella revelación flotando sobre nosotros. Finalmente, don Javier tomó mi mano y la apretó suavemente. «Diego, lo que pasó esta noche, esto lo cambia todo. Viste algo que pocos han visto y sobrevivido para contarlo. Ahora sabes que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. «Oh, pero saber esto trae una responsabilidad. No podemos simplemente ignorar lo que pasó. La gente está en peligro, y ahora que sabemos la verdad, tenemos que hacer algo al respecto». Asentí lentamente, entendiendo el peso de sus palabras. Esa noche, acostado en la cama, no pude dormir. Me la pasé repasando los eventos del día en mi mente, el encuentro con la mujer del río, la revelación sobre mi tío, las palabras de mi abuelo. Lo que había visto y aprendido lo cambiaba todo. Los días que siguieron a aquella noche en el río fueron un borrón confuso de emociones y pensamientos encontrados. Me sorprendía mirando constantemente por encima del hombro, sobresaltándome con cualquier ruido repentino. Las noches eran las peores. Apenas podía dormir, atormentado por pesadillas vívidas, donde la mujer del río me arrastraba a las profundidades oscuras del río. Mi mamá notó el cambio en mí, claro. Me observaba con ojos preocupados, haciendo preguntas que no sabía cómo contestar. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contarle sobre el horror sobrenatural que ahora sabía que existía justo ahí, en las orillas de nuestro tranquilo río? Don Javier me aconsejó mantener el secreto, al menos por ahora. Algunas verdades son demasiado pesadas para cargar, mijo.
me dijo, sus ojos cansados, reflejando el peso de los años y los secretos. En el pueblo, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad, pero había una tensión subyacente que nunca antes había notado. Me di cuenta de miradas furtivas intercambiadas entre los mayores, conversaciones que cesaban abruptamente cuando me acercaba. ¿Será que todos sabían? ¿Será que el pueblo entero vivía bajo la sombra de este terrible secreto? Traté de volver a mi rutina normal, pero nada parecía igual. El trabajo en la tiendita de la familia, que antes era aburrido, ahora era un refugio bien recibido del torbellino en mi mente. Empecé a evitar el río por completo, dando largos rodeos nomás para no tener que mirar esas aguas aparentemente inocentes. Pero aún así, a veces juraba escuchar ese canto hipnótico haciendo eco en la distancia, llamándome. Hola, me llamo Carlos y tengo 25 años. Nací y crecí en un pueblito del interior de Jalisco, México, de esos que ni siquiera encuentras en el mapa. Trabajo como guía turístico, llevando a gringos a conocer las bellezas naturales de nuestra región. No es el trabajo de mis sueños, pero paga las cuentas y me permite estar cerca de mi familia. O al menos lo permitía, hasta aquel día fatídico que lo cambió todo. Nuestro pueblo es de esos que parece que el tiempo olvidó. Calles empedradas, casitas de colores y una plaza central donde todos se reúnen los domingos después de misa. Crecí corriendo por esas calles, trepando árboles y explorando los bosques que rodean el pueblo. Mi papá, Alejandro, siempre decía que yo había nacido con el espíritu aventurero en la sangre. La vida aquí siempre ha sido tranquila, casi monótona. Los fines de semana, cuando no tenía turistas que guiar, ayudaba a mi papá en nuestro pequeño rancho en las afueras del pueblo. Sembrábamos maíz y criábamos algunas gallinas, nada muy grandioso, pero suficiente para mantenernos. Por las noches, nos sentábamos en el portal, tomando tequila y escuchando las historias que mi papá contaba sobre los tiempos de antes. Recuerdo como si fuera ayer la última noche normal que tuvimos. Estábamos en el portal, como de costumbre, y mi papá hablaba de una leyenda local, algo sobre espíritus del bosque y objetos malditos. En ese momento, me reí y dije que eran solo cuentos para asustar a los niños. Qué equivocado estaba, pronto descubriría cuánto. A la mañana siguiente, me levanté temprano como siempre. El olor a café recién hecho y tortillas calientes llenaba la casa. Mi mamá había fallecido hace algunos años, pero mi papá mantenía vivas sus costumbres. Desayunamos juntos, planeando el día de cacería que teníamos por delante. Era algo que hacíamos de vez en cuando, más por tradición que por necesidad. Salimos de casa con el sol aún bajo en el horizonte. El aire estaba fresco y húmedo, lleno de los sonidos del bosque despertando. Nos subimos a la vieja troca de mi papá y seguimos por un camino de terracería que serpenteaba entre los árboles. A medida que nos alejábamos del pueblo, sentía esa familiar sensación de aventura creciendo en mi pecho. Estacionamos la troca en un claro y seguimos a pie, nuestras botas hundiéndose levemente en el suelo blando del bosque. Mi papá iba adelante, su figura robusta abriendo camino entre la vegetación espesa. Platicábamos en voz baja, más por costumbre que por necesidad real de silencio. Al final, no éramos cazadores muy serios. Caminamos por horas, parando de vez en cuando para descansar o para que mi papá me señalara alguna planta medicinal o contara alguna historia sobre la región. Fue en una de esas paradas que todo cambió. Estábamos a punto de dar media vuelta y regresar a casa cuando mi papá vio algo brillando entre la maleza. «Carlos, ven a ver esto», me llamó, su voz mezclada de curiosidad y precaución. Poco sabía yo que ese momento marcaría el inicio de la pesadilla que estaba por venir. Esa mañana, el aire estaba pesado, como si el propio bosque supiera que algo malo estaba a punto de pasar. Mi papá y yo nos adentramos cada vez más en la espesura, siguiendo veredas que solo los ojos experimentados de él podían ver.
La cacería era más un pretexto para pasar tiempo juntos que otra cosa. De vez en cuando, mi papá se detenía para mostrarme una planta rara o contar una historia de los tiempos de antes. Ya llevábamos caminando unas buenas horas cuando llegamos a un claro que nunca había visto antes. Era un lugar raro, ¿sabes? El silencio allí era diferente, más denso. Hasta los pájaros parecían haber desaparecido. Mi papá frunció el ceño, claramente tan sorprendido como yo con ese pedazo de tierra que parecía no pertenecer al resto del bosque. Fue entonces cuando vio algo brillando entre la maleza. «Mira esto, Carlos», dijo, agachándose para examinar mejor. Me acerqué, curioso, pero en cuanto vi lo que era, sentí un escalofrío en la panza. Era una muñeca antigua, de esas de porcelana, tirada allí como si hubiera caído del cielo. Estaba sucia de tierra y hojas, pero se notaba que alguna vez había sido muy bonita. Ahora, con esos ojos vidriosos mirando a la nada, solo me daba escalofríos. Mi papá agarró la muñeca, limpiándola con la manga de su camisa. «Qué cosa más extraña», murmuró, dándole vueltas al juguete. Yo quería decirle que la soltara, que nos fuéramos de allí lo más rápido posible, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Había algo malo con esa muñeca, podía sentirlo. Era como si nos estuviera observando. «Vamos a llevarla a casa», decidió mi papá, ignorando completamente mi vacilación. Siempre fue así, ¿sabes? Demasiado curioso para su propio bien. Intenté discutir, decir que debíamos dejar las cosas como las encontramos, pero él ya estaba guardando la muñeca en la mochila. «No seas miedoso, mijo», se rió, dándome una palmadita en la espalda. «Es solo un juguete viejo». El camino de regreso a casa fue tenso. No podía dejar de pensar en esa muñeca, tirada en el fondo de la mochila de mi papá. A cada paso, tenía la sensación de que algo nos observaba, nos seguía. Más de una vez, me sorprendí mirando por encima del hombro, esperando ver... ¿qué? Ni yo lo sabía. Solo sabía que quería salir de ese bosque lo más rápido posible. Cuando por fin llegamos a casa, ya estaba oscureciendo. Mi mamá había dejado comida lista para nosotros antes de salir a visitar a su hermana en el pueblo vecino. Mi papá se fue directo a la sala, ansioso por examinar mejor el tesoro que había encontrado. Yo me quedé en la cocina, sin mucha hambre, escuchándolo limpiar y murmurar sobre la muñeca. Quería poder decirle que se deshiciera de esa cosa, pero conociendo a mi papá como lo conocía, sabía que sería inútil. Esa noche, acostado en mi cama, no pude dormir bien. No dejaba de pensar en la muñeca, en esos ojos vacíos, en esa sensación extraña que había sentido en el bosque. Y peor aún, tenía la impresión de oír pasos ligeros por el pasillo, como si alguien, o algo, estuviera caminando por la casa. Pero cada vez que juntaba el valor para levantarme y revisar, no veía nada. Solo el silencio de la noche y las sombras bailando en las paredes. Poco sabía yo que esa sería apenas la primera de muchas noches sin sueño. Cuando mi papá me llamó para ver lo que había encontrado, confieso que me dio curiosidad. Ya habíamos encontrado cosas raras en el bosque antes, huesos de animales, piedras de formas extrañas, hasta una vez una botella de tequila a la mitad. Pero nada me preparó para lo que vi ese día. Ahí, entre las hojas secas y la tierra húmeda, estaba una muñeca antigua de porcelana. No era una muñequita cualquiera, ¿sabes? Era de esas bien antiguas, con vestido de encaje amarillento por el tiempo y una carita que alguna vez debió haber sido bien delicada. Pero ahora, güey, esos ojos vidriosos me dieron escalofrío de inmediato. Era como si hubiera visto cosas que nadie debería ver. El pelo, que debió haber sido rubio, estaba todo enmarañado y sucio, y tenía una grieta fina bajando por la mejilla derecha, como una lágrima congelada. Mi papá, todo emocionado, agarró la muñeca sin pensarlo 2 veces. Quise gritar, decirle que la soltara, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Le dio vueltas al juguete, examinando cada detalle.
Mira nada más qué cosa más interesante, Carlos, exclamó con los ojos brillando de curiosidad. Pero todo lo que yo podía sentir era un peso en el estómago, como si me hubiera tragado una piedra de hielo. El bosque a nuestro alrededor parecía haberse quedado aún más silencioso. Ni siquiera el viento en las hojas se oía ya. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese claro, con nosotros y esa maldita muñeca. Traté de discutir con mi papá, decirle que debíamos dejar las cosas como las encontramos. Al fin y al cabo, ¿quién abandona una muñeca en medio del monte? Solo podía haber un motivo, ¿no? Pero ni me escuchó. Vamos a llevarla a casa, decidió, ya guardando la muñeca en la mochila. Intenté protestar de nuevo, pero mi papá solo se rió de mí. Superstición. Es solo un juguete viejo, mijo. Tal vez podamos restaurarla. Quién sabe hasta venderla a algún coleccionista. Pero yo sabía, en el fondo, que eso no era solo un juguete. Había algo malo con esa muñeca. Mientras nos preparábamos para volver, no pude quitarle los ojos de encima a la mochila de mi papá. Era como si pudiera sentir esa cosa observándonos desde adentro. Mi corazón latía fuerte, y yo solo quería salir corriendo de ahí. Pero no podía dejar a mi papá solo, ¿verdad? Así que me tragué el miedo y lo seguí de vuelta al sendero, rezando en voz baja a cualquier santo que quisiera escucharme. El camino de regreso a casa pareció durar una eternidad. Cada sombra, cada ruido del bosque me hacía brincar. Mi papá trataba de hacer plática, hablar sobre lo que podríamos hacer con la muñeca, pero yo apenas podía responder. Mi cabeza estaba a 1000 por hora, pensando en todas las historias de terror que había escuchado sobre objetos malditos encontrados en el monte. Y esa muñeca, güey, era prácticamente el póster de Cosa Maldita. Cuando por fin llegamos a casa, ya estaba oscureciendo. Mi mamá había salido a visitar a la tía Rosa en el pueblo vecino, así que éramos solo yo, mi papá y esa cosa. Él se fue directo a la sala, ansioso por limpiar y examinar mejor su hallazgo. Yo me quedé en la cocina, sin hambre, escuchándolo mover y remover la muñeca. Cada vez que oía el sonido de la porcelana, sentía un escalofrío subir por la espalda. Esa noche, acostado en la cama, no pude pegar el ojo. Me quedaba imaginando la muñeca allá abajo, sus ojos vidriosos fijos en el techo, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Y peor aún, como si estuviera esperando el momento justo para actuar. Güey, te juro que lo intenté. Intenté de todo para convencer a mi papá de dejar esa maldita muñeca donde la encontramos. Pero ya conoces a los rucos, ¿no? Tercos como una mula. Mi papá estaba fascinado con esa cosa, como si hubiera encontrado un tesoro y no un juguete viejo y espantoso en medio del monte. Mira nada más el trabajo en esta porcelana, Carlos, decía, volteando la muñeca de un lado a otro. Debe tener más de 100 años. Mientras él examinaba cada detalle de esa cosa, yo me quedaba ahí, parado, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Había algo mal, güey. Podía sentirlo. Era como si el aire alrededor de la muñeca fuera más frío, más pesado. Y esos ojos, Dios mío, esos ojos vidriosos que parecían seguirte sin importar dónde estuvieras. Lo intenté una vez más. Apá, deja eso ahí. No sabemos de dónde vino. Puede ser peligroso. Pero él solo se rió de mi imaginación calenturienta. «Qué tontería, mijo», dijo mi papá, ya guardando la muñeca en la mochila. «Es solo un juguete antiguo. Probablemente alguna niña lo perdió hace tiempo. Vamos a llevarlo a casa, limpiarlo bien. Quién sabe, hasta puede valer algo». Y así fue. Decisión tomada. La muñeca se venía con nosotros, quisiera yo o no. Tragué saliva, sintiendo un peso en el pecho que no tenía nada que ver con el cansancio de la caminata. El camino de regreso fue una pesadilla. Con cada paso que dábamos, sentía como si algo nos observara. Las sombras entre los árboles parecían más oscuras, más amenazantes. Más de una vez creí haber oído un susurro, una risita baja viniendo de la mochila de mi papá, pero cada vez que lo miraba, cuestionando, mi papá solo se encogía de hombros. «Debe ser el viento en las hojas, Carlos»,
Relájate. Cuando llegamos a casa, ya estaba oscureciendo. Mi mamá había dejado una nota diciendo que iba a pasar la noche en casa de mi tía. Genial, pensé. Solo yo, mi papá y esa cosa maldita. Vi cuando sacó la muñeca de la mochila, poniéndola con cuidado en la mesa de la sala. Voy a traer unas cosas para limpiarla, dijo, todo emocionado. Me quedé ahí parado en la puerta, sin valor para acercarme. La noche cayó rápido, y con ella vino una sensación de opresión que nunca antes había sentido. Mi papá se pasó horas en la sala, limpiando y examinando la muñeca. Yo traté de quedarme en la cocina, distraerme, pero era imposible. Cada ruidito me hacía brincar, y lo peor era cuando todo se quedaba demasiado quieto. Era en esos momentos cuando juraba oír algo moviéndose allá en la sala. Cuando por fin junté el valor para echar un vistazo, vi a mi papá cabeceando en el sillón. Y ahí estaba ella, la muñeca, sentada en la mesita de centro. Limpia ahora, pero no menos espantosa. En la luz tenue del foco, sus ojos parecían brillar con luz propia. Y te lo juro por Dios, güey, que por un segundo creí ver sus labios moverse en una sonrisa siniestra. No dormí esa noche. Me quedé en mi cuarto, escuchando. La casa parecía diferente, ¿o sabes? Más fría, más viva. De madrugada, estuve seguro de oír pasos en el pasillo, pasos ligeros, como de un niño o de una muñeca. Me tapé hasta la cabeza con la cobija, temblando, y recé para que el sol saliera pronto. Pero una parte de mí sabía que la luz del día no iba a ahuyentar lo que fuera que hubiera entrado a nuestra casa junto con esa muñeca maldita. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida, te lo juro. Cada paso era un tormento. Podía sentir el peso de esa muñeca en la mochila de mi papá, como si fuera un bloque de hielo en mi espalda. El bosque, que siempre había sido mi patio de juegos, ahora parecía sombrío y amenazante. Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, como si quisieran impedirnos salir de ahí con esa cosa. Mi papá, por otro lado, andaba en las nubes. No paraba de hablar sobre el descubrimiento increíble que habíamos hecho. Imagínate nomás, Carlos. Puede ser una pieza de colección, decía, todo emocionado. Yo solo podía asentir con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Quería poder hacerlo entender, ¿sabes? Que algunas cosas es mejor dejarlas donde uno las encuentra, especialmente cosas espantosas halladas en medio de la nada. Cuando por fin llegamos a casa, ya estaba oscureciendo. La luz del atardecer pintaba todo de rojo, dándole un aire aún más siniestro a la situación. Mi mamá no estaba en casa. Se había ido a visitar a mi tía en el pueblo vecino. Una parte de mí se sintió aliviada de que ella no tuviera que ver esa cosa. Otra parte deseó desesperadamente que estuviera ahí, para hacerme sentir seguro. Mi papá se fue directo a la sala, ansioso por examinar mejor su tesoro. Yo me quedé en la cocina, sin una pizca de hambre, escuchándolo mover y remover la muñeca. El sonido de la porcelana raspando contra la mesa de centro me daba escalofríos. Era como si cada toque a esa cosa liberara algo en el aire, algo pesado y sofocante que iba llenando la casa poco a poco. «Ven a ver, Carlos», me llamó mi papá después de un rato. A regañadientes, fui hasta la sala, y ahí estaba ella, sentada en la mesa como si fuera la cosa más natural del mundo. Limpia ahora, sin la suciedad del bosque, parecía aún más fuera de lugar. Sus ojos de vidrio reflejaban la luz del foco de un modo extraño, como si tuvieran vida propia. Y esa sonrisa, güey, esa sonrisa pintada me daba escalofríos. Mi papá se pasó horas ahí, limpiando cada detalle, comentando sobre la calidad de la porcelana, el trabajo artesanal en el vestidito. Yo solo quería que dejara de tocar esa cosa. Cada vez que sus dedos rozaban la muñeca, sentía como si algo nos estuviera observando, esperando. Intenté una vez más convencerlo de deshacerse de eso. «Apá, por favor, hay algo malo con esta muñeca. Deberíamos tirarla». Pero él solo se rió, llamándome supersticioso. Cuando por fin me fui a mi cuarto,
Ya era tarde en la noche. Me acosté en la cama, pero el sueño no llegaba. Me quedaba pensando en la muñeca allá abajo, sola en la oscuridad de la sala. ¿O acaso estaba realmente sola? De vez en cuando, juraba oír algo moviéndose allá abajo. Un arrastre suave, como de piececitos de porcelana en el piso de madera. Me tapé hasta la cabeza con la cobija, temblando, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo, lo sabía. Sabía que había cometido un error al dejar que mi papá trajera esa cosa a casa. Y ahora, acostado en la oscuridad, escuchando los ruidos extraños de la casa, me preguntaba, ¿qué diablos habíamos traído del bosque? Y más importante, ¿cómo íbamos a deshacernos de eso? Porque de una cosa estaba seguro, esa no era una muñeca común. Y lo que fuera que fuese, no quería nada bueno para nosotros. La primera noche con esa muñeca en casa fue una pesadilla. No pegué el ojo, me la pasé escuchando cada crujido de la casa, imaginando cosas. Cuando por fin salió el sol, bajé las escaleras corriendo, ansioso por ver si todo estaba normal, y ahí estaba ella, sentada en la misma posición en que mi papá la había dejado. Pero, te juro que había algo diferente, no sé explicarlo. Era como si se hubiera movido unos centímetros, ¿sabes? Mi papá bajó poco después, todo animado. Ni siquiera pareció notar nada raro. Desayunamos juntos, él hablando sin parar sobre cómo iba a investigar el origen de la muñeca. Yo solo podía mirar de reojo a la sala, sintiendo esos ojos de vidrio siguiéndome. Fue cuando lo noté. La taza de mi papá. Él siempre dejaba un poquito de café en el fondo, costumbre vieja, pero ese día estaba completamente vacía. Raro. Las cosas empezaron a ponerse más bizarras en la tarde. Estaba solo en casa. Mi papá había ido a comprar material de limpieza para restaurar la muñeca. De repente, oí un ruido que venía de la sala, un tintineo, como si alguien hubiera golpeado una copa de cristal. Fui a revisar, con el corazón en la boca. La muñeca seguía en el mismo lugar, pero la ventana que estaba seguro de haber cerrado estaba abierta. El viento hacía que las cortinas bailaran, dando la impresión de que había alguien ahí. Por la noche, las cosas empeoraron. La luz de la sala parpadeaba sin parar, incluso después de que cambié el foco. El aire parecía más pesado, como si hubiera una presencia invisible llenando cada rincón. Mi papá no pareció notar nada, absorto en su nueva preciosidad. Pero yo lo sentía. Era como si la casa entera hubiera cambiado, volviéndose un lugar extraño y hostil. A la hora de dormir, mi papá insistió en dejar la muñeca en el cuarto de huéspedes. «Vamos que no se quede solita», dijo, riéndose. Traté de protestar, pero él ya había decidido. Pasé la noche oyendo ruidos que venían de ese cuarto. Arrastre de muebles y pasos ligeros. Una vez, juré escuchar una risita infantil. Me tapé la cabeza con la almohada, rezando que fuera solo mi imaginación calenturienta. Al día siguiente, me desperté con un grito de mi mamá. Había regresado de su viaje y encontró la cocina toda patas para arriba, cajones abiertos, trastes fuera de lugar, y en medio de la mesa, la muñeca, sentada como si estuviera desayunando con nosotros. Mi papá juró que la había dejado en el cuarto de huéspedes. Mi mamá se puso pálida cuando él le contó la historia de dónde habíamos encontrado el juguete. «Esa cosa no puede quedarse aquí», dijo. Por primera vez, vi un destello de duda en los ojos de mi papá. Las cosas solo empeoraron de ahí en adelante. Los objetos desaparecían y aparecían en lugares improbables. Las luces parpadeaban sin parar. Y lo peor, la temperatura de la casa se desplomó. Aunque afuera hacía un calorón, adentro era como si estuviéramos en pleno invierno. Mi mamá empezó a tener pesadillas horribles. Mi papá empezó a obsesionarse con la muñeca. Se pasaba horas mirándola, murmurando cosas que no entendíamos. Una noche, ya no aguanté más.
Bajé a tomar agua y me topé con la escena más espantosa de mi vida. La muñeca, sentada en medio de la sala, rodeada por todos los relojes de la casa, todos parados. Y te lo juro por Dios, cuando volteó la cabeza, sí, volteó, y me miró, vi un brillo rojo en esos ojos de vidrio. Corrí a mi cuarto y le puse seguro a la puerta. Esa noche, entre sollozos de miedo, tomé una decisión. Esa cosa tenía que salir de nuestra casa, no importaba cómo. No tardamos mucho en darnos cuenta de que algo andaba muy mal con mi papá. Al principio, eran cosas pequeñas. Empezó a andar distraído, se le olvidaba comer, se pasaba horas mirando a la nada. Mi mamá pensaba que solo era cansancio, pero yo sabía que tenía que ver con esa maldita muñeca que no soltaba por nada del mundo. Las ojeras se le fueron haciendo cada vez más profundas, la piel más pálida. Era como si algo le estuviera chupando la vida poco a poco. Y lo peor, él ni cuenta se daba. Seguía obsesionado con la muñeca, hablando sin parar sobre la historia fascinante detrás de ella, pero sus palabras ya no tenían sentido. Era una mezcla de español con algo que parecía latín, a veces solo murmullos ininteligibles. Una noche me desperté con gritos. Corrí al cuarto de mis jefes y encontré a mi mamá tratando de calmar a mi papá. Estaba teniendo una pesadilla horrible, retorciéndose en la cama, gritándole a ella que parara, que lo dejara en paz. Cuando por fin logramos despertarlo, sus ojos estaban desorbitados de terror. «Me quiere llevar», susurró, temblando. «La niña de la muñeca me quiere llevar». De ahí en adelante todo se fue al carajo. Mi papá casi ni comía, casi ni dormía. Se pasaba todo el día sentado en la sala, mirando fijamente a la muñeca. A veces lo cachaba platicando con ella, como si fuera una persona de verdad. Mi mamá trató de esconder la muñeca una vez, pero la desesperación de él fue tan grande que tuvimos que regresársela. Era como si esa cosa hubiera creado algún tipo de conexión enfermiza con él. Su salud se fue al traste rápidamente. En cuestión de días, mi papá perdió peso. El pelo se le empezó a caer. El doctor del pueblo vino a verlo y se quedó en shock con su estado. Habló de internarlo, de hacerle estudios complejos, pero cada vez que alguien sugería llevar a mi papá al hospital, le daba el patatús. «No puedo dejarla», decía, aferrado a la muñeca. «Me necesita». Una mañana, bajé a desayunar y encontré a mi papá en la cocina. Estaba de pie, temblando, con un cuchillo en la mano. La muñeca estaba en la mesa, esos ojos vidriosos fijos en él. «¿Quieres sangre, mijo?», murmuró cuando me vio. «Dais que solo así me va a dejar en paz». Logré quitarle el cuchillo, pero la mirada vacía en los ojos de mi papá, güey, eso me sigue atormentando hasta hoy. Mi mamá finalmente decidió llamar a Doña Luz, la vieja curandera que vivía en las afueras del pueblo. Era nuestra última esperanza. Cuando Doña Luz entró a la casa, el aire pareció ponerse aún más pesado. Sus ojos fueron directo a la muñeca, y vi un destello de reconocimiento y miedo en ellos. «Esta cosa no pertenece a este mundo», dijo, con voz grave, «y se está alimentando de la fuerza vital de su marido». Esa noche, mientras Doña Luz se preparaba para hacer algún tipo de ritual, me quedé velando el sueño agitado de mi papá. Estaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza de la almohada, pero aún así, sus ojos no se despegaban de la muñeca, que mi mamá se había visto obligada a poner al lado de su cama. Y te lo juro que, por un momento, vi a la muñeca sonreír. Una sonrisa cruel, satisfecha. Fue ahí cuando entendí. No era solo la salud de mi papá lo que estaba en juego, era su alma. Y nos estábamos quedando sin tiempo. La semana que siguió fue una pesadilla sin fin. Mi papá se consumía a ojos vistas, y nada de lo que hacíamos parecía ayudar. Doña Luz venía todos los días, haciendo rituales, quemando hierbas, murmurando oraciones. Pero era como si estuviéramos luchando contra una fuerza mucho más allá de nuestra comprensión. La muñeca, esa maldita muñeca, seguía ahí, inmóvil, pero de alguna manera más presente que nunca. En la cuarta noche, mi papá tuvo una crisis horrible.
Se despertó gritando, con los ojos en blanco. «¡Ya viene!», aullaba, las manos agarrando el aire como si tratara de defenderse de algo invisible. Mi mamá y yo corrimos al cuarto, tratando de calmarlo. Fue cuando me di cuenta. La muñeca no estaba en su lugar de siempre. Por un momento de puro terror, juré haberla visto en la esquina del cuarto, de pie, observándonos. Pero cuando parpadeé, estaba de vuelta en la cómoda, inerte. Los días se arrastraban, cada uno peor que el anterior. Mi papá ya no decía nada coherente, alternando entre momentos de apatía total y ataques de pavor. El olor a velas y hierbas impregnaba la casa, mezclado con algo más, algo podrido, como si la mismísima muerte estuviera acechando por los rincones. Mi mamá no dormía, no comía bien. Yo me sentía impotente, incapaz de hacer cualquier cosa para ayudar. La mañana del 7º día, sentí que algo había cambiado en cuanto me desperté. El aire parecía más pesado, cargado de una energía siniestra. Bajé las escaleras corriendo, con un nudo en el estómago. El silencio en la casa era ensordecedor. Cuando entré al cuarto de mis jefes, la escena que vi me va a atormentar por el resto de mi vida. Mi papá estaba en la cama, con los ojos abiertos fijos en el techo, una sonrisa extraña en la cara, y a su lado, sentada como si nada hubiera pasado, estaba la muñeca. El grito de mi mamá rompió el silencio. Se tiró sobre el cuerpo de mi papá, sollozando, suplicándole que se despertara, pero yo sabía, en el fondo, sabía que era demasiado tarde. Doña Luz llegó minutos después, sin aliento. Miró a mi papá, luego a la muñeca, y se persignó. Consiguió lo que quería, murmuró la vieja curandera. Su alma, se llevó su alma. El funeral fue 2 días después. Todo el pueblo apareció, todos en shock por la muerte repentina de un hombre tan sano. Nadie entendía qué había pasado. ¿Cómo alguien podía consumirse de esa manera en solo una semana? Yo quería gritar la verdad, contar sobre la muñeca maldita, pero ¿quién me creería? Así que me quedé callado, cargando el peso de ese secreto terrible. La noche después del entierro, volví a casa agotado, destrozado. Mi mamá se había quedado en casa de mi tía, incapaz de enfrentar el cuarto vacío. Yo sabía que tenía que hacer algo, deshacerme de esa muñeca de una vez por todas. Pero cuando entré al cuarto de mis jefes, se me heló la sangre. La cómoda estaba vacía. La muñeca había desaparecido. Por un momento, creí haber oído una risita infantil haciendo eco en la casa vacía. Esa noche, acostado en mi cama, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, sabía que aquello no había terminado. La muñeca andaba suelta en algún lado, y algo me decía que no iba a parar ahí. Lo que fuera esa cosa, había probado el sabor de un alma, e iba a querer más, mucho más. Y ahora, sin mi papá, sin su protección, me preguntaba, ¿quién sería el siguiente? En los días que siguieron a la muerte de mi papá, solo podía pensar en una cosa: deshacerme de esa muñeca maldita. Pero güey, parecía que el pinche traste tenía vida propia. Cada vez que creía haberlo logrado, aparecía de nuevo, como si hubiera vuelto directamente del infierno solo para atormentarme. El primer intento fue el más obvio: tirarla a la basura. Envolví la muñeca en una bolsa negra y la tiré al contenedor al final de la calle. Pasé toda la noche despierto, sudando frío, esperando oír pasitos de porcelana en el pasillo. Cuando salió el sol y nada había pasado, pensé, por fin. Pero luego bajé a desayunar y ahí estaba, sentada en la mesa de la cocina, mirándome fijamente con esos ojos muertos. Decidí entonces que necesitaba ser más radical. Agarré el carro y manejé hasta el barranco fuera del pueblo. Tiré la muñeca desde arriba, viéndola hacerse pedazos en las rocas allá abajo. Volví a casa sintiéndome aliviado, creyendo que había terminado. ¡Qué pendejo fui! Esa misma noche, me desperté con un ruido en la sala. Cuando bajé, encontré a la muñeca sentada en el sillón, intacta, solo que ahora,
Ahora tenía una sonrisa diferente, más cruel. Desesperado, recurrí al fuego. Llevé la muñeca al patio, la empapé de gasolina y le prendí fuego. Me quedé ahí, viendo las llamas consumir esa cosa maldita, sintiendo una mezcla de alivio y pavor. El olor a plástico y porcelana quemándose era horrible, pero no me importaba. Solo quería que terminara. Cuando solo quedaban cenizas, volví adentro. Pero al pasar por la cocina, ahí estaba, en el fregadero, mojada, como si acabara de salir de un baño. Y esos ojos, te juro que estaban rojos. Cada intento frustrado solo aumentaba mi desesperación. Intenté enterrar la muñeca en el panteón, tirarla a un pozo abandonado, hasta contraté a unos vatos para que se la llevaran lejos y desaparecieran con ella. Nada servía. Siempre volvía. Y cada vez parecía más viva, más consciente, como si se estuviera divirtiendo con mi terror. Una noche, después de otro intento fallido, se me ocurrió una idea loca. Si nada físico funcionaba, tal vez necesitaba algo más, espiritual. Me acordé de un viejo ritual que mi abuela me había enseñado cuando era chamaco. Algo sobre desterrar espíritus malignos. Junté todos los ingredientes: sal, hierbas, velas negras. Pasé toda la noche recitando las palabras antiguas, con el corazón en la boca, esperando que funcionara. Por un momento creí que lo había logrado. La muñeca pareció temblar, como si estuviera luchando contra algo. Pero entonces abrió los ojos. No los ojos de vidrio, sino ojos reales, vivos, llenos de una maldad antigua. Y habló, con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. No puedes deshacerte de mí, Carlos. Ahora soy parte de ti. Corrí fuera de la casa, por las calles oscuras del pueblo, con el corazón casi saliéndose por la boca. Cuando finalmente me detuve, sin aliento, recargado en un poste, me di cuenta de la terrible verdad. No importaba lo que hiciera, esa cosa me iba a perseguir. Se había llevado a mi papá y ahora me quería a mí. Y lo peor, una parte de mí, muy en el fondo, sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que lo lograra. Cuando cayó la noche, todo estaba listo. Doña Luz encendió la última vela y se volteó hacia mí, su cara arrugada más seria que nunca. «Escucha bien, Carlos», me dijo, bajando la voz. «Este ritual es peligroso, pero casi siempre funciona. Ya lo he hecho antes y, la mayoría de las veces, logramos mandar a estas cosas de vuelta al hoyo de donde salieron». Sentí un alivio momentáneo, pero luego vino el pero que temía. «Pero», continuó doña Luz, sus ojos negros fijos en los míos, «si algo sale mal, si cometemos el más mínimo error, la entidad en la muñeca puede volverse aún más poderosa. Es como picar a una fiera dormida, ¿entiendes? Si no logramos domarla, se despierta con más hambre y más rabia». Tragué saliva, sintiendo el peso de esa información. Era un riesgo tremendo, pero ¿qué otra opción teníamos? ¿Dejar a esa cosa suelta, alimentándose de las almas del pueblo? No, teníamos que intentarlo. Recuerda, me advirtió doña Luz una última vez. Pase lo que pase, no salgas del círculo de protección y si oyes voces, no contestes. Asentí, reuniendo todo el valor que pude. Ella agarró la muñeca, que yo había traído en una caja de madera, y la colocó en el centro del dibujo en el piso. Mientras doña Luz empezaba a entonar palabras en una lengua que yo nunca había oído, sentí que el aire se ponía pesado. Las velas parpadearon, las sombras bailaron en las paredes. Y entonces la muñeca se movió. Sola, su cabeza giró lentamente hacia mí, los ojos ahora vivos, llenos de un hambre antigua. Y sonrió. Una sonrisa que parecía decir, no tienen ni idea de con qué están jugando. El ritual había comenzado, y yo sabía, en lo más profundo de mi alma, que las próximas horas determinarían no solo mi destino, sino tal vez el de todo el pueblo.
porque si dábamos un paso en falso, esa cosa no solo quedaría libre, sino que se volvería más fuerte que nunca. Era todo o nada ahora. El ritual empezó de verdad cuando Doña Luz echó un puñado de hierbas secas sobre la muñeca. El olor acre llenó el aire, haciendo que mis ojos lagrimearan. La vieja curandera comenzó a cantar en una lengua extraña. Las palabras parecían vibrar en el aire a nuestro alrededor. Yo estaba paralizado, con los ojos fijos en la muñeca en el centro del círculo. Al principio, no pasó nada. Hasta pensé que tal vez había salido mal. Pero entonces, güey, fue como si el infierno se hubiera abierto justo ahí enfrente de nosotros. La muñeca empezó a temblar, violentamente. Sus ojos, antes de vidrio, ahora parecían vivos y llenos de una furia antigua. La boca, antes pintada en una sonrisa eterna, se abrió en un grito silencioso. El viento empezó a aullar afuera, las ventanas de la casa de Doña Luz golpeándose furiosamente. Dentro del círculo, era como si estuviéramos en el ojo de un huracán. Los objetos volaban por la sala haciéndose pedazos contra las paredes. Doña Luz seguía con su cántico, su voz haciéndose más fuerte, más urgente. Fue entonces cuando las escuché, voces, decenas, cientos de ellas, susurrando, gritando, suplicando. Algunas las reconocía. Mi apá, vecinos que habían muerto recientemente. Otras eran extrañas, antiguas. Todas parecían venir de la muñeca, que ahora flotaba a unos centímetros del suelo. Carlos, oí que me llamaban. Era la voz de mi apá. Ayúdame, hijo. Estoy atrapado. Ella me atrapó. Sácame de aquí. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no responder, para no salir corriendo del círculo de protección. Las lágrimas corrían por mi cara mientras luchaba contra el impulso de ayudar a mi apá. Doña Luz debe haber notado mi agonía, porque su voz se hizo aún más fuerte, las palabras del ritual haciendo eco en la sala. La muñeca empezó a retorcerse en el aire, como si estuviera en agonía. Una luz extraña, de un verde enfermizo, comenzó a emanar de ella. El cántico de Doña Luz alcanzó un crescendo, las palabras antiguas reverberando con poder. La luz de la muñeca se volvió insoportablemente brillante, obligándome a cerrar los ojos. Un grito agudo, no humano, cortó el aire, y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, la muñeca estaba en el suelo, inmóvil, sin vida. Parecía anormal, solo un juguete viejo y gastado. Doña Luz estaba jadeando, pero una sonrisa cansada jugaba en sus labios. «Está hecho, mijo», dijo, con la voz ronca. La mandamos de vuelta. Con cautela, nos acercamos a la muñeca. Ya no había esa sensación de maldad, esa presencia opresiva. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Por primera vez en semanas, podía respirar sin miedo. Doña Luz agarró la muñeca y la envolvió en un trapo negro. «Vamos a quemarla», dijo, solo por precaución. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Mientras observábamos las llamas consumir lo que quedaba de esa pesadilla, sabía que por fin había terminado, pero también sabía que nunca más vería una muñeca antigua de la misma manera.